iniciar pues con la grabación. Listo, ya ahí acabamos de iniciar con la grabación. Es importante tener en cuenta que nosotros, bueno, el día de ayer sí no pude, digamos, estar con ustedes en la formación, ya les estaban anunciando. Ayer estaba con un tema de un malestar pues general, realmente en eso, y pues por eso, digamos, les informé desde tempranas horas de la mañana que pues en ese sentido pasaba. Pero bueno, vamos a ir adelantando de acuerdo pues a lo que nosotros íbamos manejando. Vamos a manejar pues los temas y los vamos a ir adelantando de manera tal que nos permita en ese sentido poder entonces ir adelantando los temas que tenemos pendientes. ¿Listo? Igual, pues ahí vamos a un buen ritmo para que ustedes no se preocupen al respecto. Entonces nos habíamos quedado pues en lo que eran los tiempos verbales, y lo que nosotros pues íbamos a continuar ya digamos en esta sesión de formación eran los determinantes. ¿Qué clase? Entonces, son aquellas palabras, digamos, cuando hablamos de los determinantes, estamos hablando pues de aquellas palabras que están acompañando pues al sustantivo pues para poderlo determinar, o sea, para poder entonces cuantificar o especificar pues ese significado. Entonces nosotros aquí encontramos, entre otras cosas, aquí podemos encontrar lo que es la parte de lo que es el lugar y demás que nosotros podemos allí ver. Entonces, por ejemplo, entonces no encontraba este libro aquí. Aquí está hablando, digamos, en este caso, de el lugar, digamos, en donde pues, digamos, la existencia de este libro. Entonces aquí vemos con el verbo encontrar. Entonces aquí en forma, digamos, negativa, vemos cómo se puede visualizar que no se ha hallado pues el libro, y lo mismo pues que el examen, que es en este caso el sustantivo. Entonces la calificación, que en este caso pues se encontraba como pues sobresaliente. Ahora pueden colocarse generalmente delante del sustantivo. En este caso pues estamos hablando del libro, y en este caso pues lo que es el sustantivo, en este caso el examen, pero también, perdón, aquí digamos al final, pero siempre, casi siempre lo vamos a encontrar pues al final. Ahora aquí, por ejemplo, podemos también entonces tener algunos adjetivos pues con el uso del S, ¿no? Entonces el auto S que encontramos allí, entonces aquí ya nosotros lo podemos ver. Ahora, siempre que nosotros podemos encontrar esto, digamos, podemos encontrar este tipo de ejemplos, y de esta manera pues aquí lo vamos viendo en ese sentido. Ahora, todos los determinantes también los podemos encontrar también pues hablando de lo que es la parte pues en el plural, y pues algunos en los cuales nosotros podemos encontrarlos también a nivel de espacio, de tiempo y pues de todo el contexto como tal. Entonces aquí vamos a mirar que encontramos algunos artículos en los cuales pues se van a acompañar, o pues si es determinándose pues estos artículos o no. Entonces el, los, las para determinar pues ciertos objetos de acuerdo pues al tiempo y lugar. Y los indeterminados, unas, o sea, generalmente vamos a encontrar como un objeto, un destornillador, o sea, de esa manera pues indeterminado. Y de neutro pues lo utilizamos con el artículo, en este caso lo. Entonces aquí nosotros empezamos a mirar lo que son estos determinantes, y también entonces los encontramos también de forma posesiva. Entonces es cuando es del poseedor. Entonces aquí nosotros lo encontramos como el singular y el plural. Entonces mi auto, mi clase, o tu lápiz, tu lapicero, tu esfero, su cuaderno, nuestro horario, nuestra clase. Entonces aquí encontramos cuando es el tema del posesivo, y en el plural pues mis, tus, sus, que aquí podemos encontrarlo como pues mis cuadernos, tus tareas, sus argumentos. Entonces que nos habla de lo que son los posesivos. Ahora también nosotros podemos encontrar en este sentido de que pues hay
hay posesivos pues que pueden indicar pues para varias personas. Entonces aquí lo podemos encontrar de forma singular, aunque pues es para el de en el nosotros o eh, 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 como tal, y entonces nuestro horario en el plural pues nosotros lo podemos encontrar con el ellos y ellos y ellas, entonces nuestro, entonces aquí nosotros lo podemos encontrar de esta manera. Entonces aquí podemos ver los ejemplos, digamos, con estos determinantes y también pues como forma de adjetivos, ¿no? Entonces aquí de esta manera, cerca, esta, estos, o pues de forma, digamos, a nivel de unos adjetivos que sean de manera pues de ubicación, digamos, de lo que es el lugar, que se puede decir entonces ese, esa, esos, esas que están allá, o lejos, entonces aquel, aquella, aquellos. Entonces estos se vuelven en sí mis determinantes. Ahora, esto nos va a servir también a nosotros cuando estemos escribiendo los textos o cuando nos estemos comunicando, poder diferenciar de, o sea, cuando nosotros nos queremos referir, digamos, a un mismo objeto, y entonces no queremos, por ejemplo, estar repitiendo como por ejemplo cuando hablamos en el caso de lo que son los cuadernos. Entonces los cuadernos, por ejemplo, los cuadernos, los eh, los cuadernos han sido, digamos, por ejemplo, han sido una herramienta que se ha utilizado en los colegios, en las universidades, en las aulas, en las aulas de clase o en los ambientes de formación, pues de acuerdo a la terminología SENA, para poder, para poder desarrollar eh, eh, y, y dar pues los diferentes conocimientos que se quieren al respecto. Eh, a, a partir de la pandemia, entonces aquí entonces me estoy refiriendo también en ese caso también a los mismos cuadernos. Estos se han quedado en parte obsoletos debido a la virtualidad. Entonces ahí encontramos cómo podemos usar los determinantes como en este caso, mire, como en este caso, para poder comunicarnos y no ser redundantes. Entonces es diferente decir a que los cuadernos que han sido utilizados durante muchos años como herramienta para poder escribir el conocimiento en físico, eh, a partir de la pandemia, los cuadernos han pasado a estar a un segundo plano. Es diferente decir, a partir de la pandemia, estos han pasado a segundo plano. Entonces ahí nos estamos refiriendo a lo que son estos determinantes para poder entonces indicar que se está hablando del mismo objeto, en este caso los cuadernos, como en el ejemplo que yo les estoy dando, y que pues se sigue refiriendo a los mismos. Entonces hacia eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, el año antes del 2019 se creía que la virtualidad iba a implementarse en al menos 10 años. En al menos 10 años se iba a implementar. En esa época, ¿sí ven? O sea, antes del 2019, en esa época no se consideraron los efectos de una posible pandemia. Entonces ahí ya estamos viendo lo que son estos determinantes y que nos van a permitir referirnos a, a estas épocas de manera tal que nos permita pues a nosotros poder referirnos a ciertos objetos o sea, que nos impidan utilizar las redundancias que los cuadernos, sino que podamos entonces utilizarlo con estos artículos, estos determinantes. Ahora, uno de los,
una de las cosas es que cuando uno empieza a verificar, digamos, cada uno de estos determinantes, lo que uno empieza a mostrarse, y esto digamos es importante que también lo tengamos en cuenta, es que a partir de allí podemos generar mucho más argumentos sobre un mismo objeto utilizando estos artículos y que nos van a permitir pues, no estar con el tema de estas repeticiones que muchas veces puede hacer perder el sentido de los textos o al mensaje que nosotros estamos comunicando. Generalmente en esos casos, cuando se habla de estamos refiriéndonos a ese objeto que anteriormente nombrábamos y que pues ahorita para poder entonces transmitir unas ideas nuevas al respecto, pues los estamos necesitando. Ahora, por ejemplo, en el siglo XIX, digamos, en el siglo XIX, tener los vehículos, los vehículos automotores eran un juguete bien caro. En aquel tiempo no se imaginaban, ¿sí? O en aquellos días no se imaginaban que un iba a ser un objeto que muchas familias tendrían dentro de sus hogares. Entonces, eso es lo que uno utiliza al respecto de estos determinantes. Como por ejemplo, hace unos 5 o 8 años se imaginaba que los vehículos eléctricos eran juguetes caros. En aquellos días no se conocía realmente sobre la potencialidad que tenía el litio como combustible. Entonces todo esto es lo que a nosotros nos va llenando de los artículos para poder conformar todas estas oraciones y que nos van a servir para poder referirnos al respecto. Ahora, también dentro de estos determinantes podemos tener en cuenta aquellos que nos van a cuantificar, o sea, es decir, que nos van a generar a nosotros cantidades para poder indicar que nos van a determinar entonces cuál es, digamos, perdón que lo utilice, digamos, esa cantidad o cuánto es lo que a cuánto, digamos, nos estamos refiriendo. Entonces, tan menos o más. Entonces, tan grande, las mentiras eran tan grandes de esa persona que parecían verdades. Entonces ahí ya empieza a darse, digamos, estos determinantes. Por ejemplo, cuando hablamos de menos, entonces podemos decir eh, eh, menos, cada vez menos población tiene un mayor número de un mayor número de hijos. Entonces ahí ya estamos determinando que el número de personas que están conformando hogares y que tienen hijos pues cada vez es menor y el número pues de sus integrantes es menor. Ahora, aquí también encontramos unos extensivos, pero también encontramos otros más indefinidos. Entonces ahí lo encontramos como algún, como bastante, como demasiado, cierto, poco, ningún, mucho. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ya que generamos ideas en la medida que nosotros podamos ser conscientes para conectar diferentes sentencias o afirmaciones que nosotros queremos realizar. Por ejemplo, algún día, vamos a decir, algún día veremos hacia el pasado y nos daremos cuenta que la historia es cíclica. Esto es cierto en la medida que hace 100 años teníamos una pandemia de influenza a nivel global, como hoy en día, y es verdad. Entonces, esto nos va a empezar a determinar qué tipo de oraciones nosotros vamos a conformar. Ahora, es importante para evitar el dequeísmo de que ya que las famosas muletillas que nosotros pues se han hablado muchas veces,
que hacen que una conversación o que un texto pues se vuelva ameno o que, o sea, que se vuelva claro, se vuelva agradable para su lectura o pues que se vuelva digamos un poco más se distorsione pues esta idea. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos de estas cantidades, entonces hablamos de ninguno, de alguna, de bastante, de poca, entonces demasiada. Ahora, aquí nosotros debemos tener en cuenta, digamos, cuando utilizamos estos determinantes, que tratemos de unir las palabras teniendo en cuenta también los géneros con los que a lo que nosotros nos estamos refiriendo, digamos, como artículos o eh, como sujetos, por ejemplo, sí, como sujetos. Entonces, por ejemplo, a veces decimos ningún estudiante, ¿cierto? Ningún es, bueno, voy a ponerlo esto. Las preguntas, las preguntas estaban demasiado complicadas. Las preguntas estaban demasiado complicadas. O sea, ahí estamos mirando dentro de nuestra composición cómo eh, eh, podemos encontrar que si nos estamos refiriendo a las preguntas en ese caso, digamos, estamos hablando de que son femeninas. Entonces podemos decir de una manera pues, más exacta, las preguntas estaban eh, eh, o pues digamos en ese caso digamos las preguntas se encontraban demasiado pues extensas, entonces ahí ya empezamos a jugar con lo que son los géneros para tener en cuenta cada una de cada una de las oraciones que nosotros hicimos en relación a lo que es el género en el que se está hablando. Por ejemplo, la niña entonces tenía digamos, no tenía ningún acierto. Entonces ahí ya tenemos que ir confrontando lo que son las oraciones para que los géneros entonces no se vayan, complicando. Por ejemplo, la niña no tenía ninguna pregunta acertada. Entonces ahí nos estamos refiriendo a las preguntas. Entonces a veces que lo que se utiliza, la niña no tenía ninguna pregunta, no tenía ninguna pregunta acertada. O sea, esto digamos lo estoy haciendo pues con este tipo de error para poder entonces comunicar. Lo que quiero decirles a ustedes es que debemos entonces respetar los géneros. En este caso digamos a qué se está dirigiendo siempre a las preguntas. Entonces existían demasiadas preguntas. Entonces, ¿por qué? Porque las preguntas, si nos lo está calificando en cantidad, demasiadas para eso. Por ejemplo, en ese salón habían demasiados hombres o habían demasiados niños, ¿no? Entonces ahí nosotros lo hablamos. Ya de pronto recordábamos el día de antier que pues, una de las observaciones que ha hecho la Real Academia de la Lengua Española es no empezar con el tema del todos y todas, estudiantes y estudiantas y bueno, un poco de cosas que realmente no tienen sentido. Ahora, ¿por qué? Porque finalmente cuando se habla de todos, cuando se habla de ellos, se está refiriendo al conjunto en donde se incluye todo. O sea, si hablamos de un lenguaje inclusivo, en el todos, en el ellos, están incluyéndose a todo mundo. O sea, incluyéndose. Inclusive algunos entonces sugerirían entonces por qué no ellas para que refiera. Pues bueno, sería un efecto contrario. Digamos, sería el mismo efecto si no hicimos ellos para referirnos a todos. O pues digamos si fuera ellas, pues sí se empieza a utilizar pues como para todos, pues daría digamos como el mismo sentido. Entonces, a lo que yo quiero llegar con esto es, con el tema de los determinantes, es que siempre debemos respetar los géneros a los cuales nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, por ejemplo, otras preguntas, otros osos, otras canecas. Entonces las canecas, estamos hablando, o el radio, entonces, o también cuando decimos lapiceros o los colores. Entonces
los colores, entonces estamos hablando de, en este género, digamos, de la parte pues masculina, entonces no habían demasiados colores. Entonces es como decir, no, o la pluma, perdón, el esfero o el sacapuntas, bueno, aquí digamos tenemos esto, digamos la cuchara. Entonces no habían demasiadas cucharas, porque estamos generando lo que son oraciones que respeten ese género. Y los determinantes, y en este caso de cantidades, muchas veces se confunden en cuanto pues, a no respetar el género, y entonces no hay una coherencia al respecto. Sí, como decir que no hay demasiados números. A veces se ha visto eso. Entonces, demasiados números porque son el número o los números que es dentro de nuestro lenguaje se utiliza un artículo que da, digamos, a entender un artículo masculino. O la división. Entonces, son muchas divisiones. Se encuentran demasiadas divisiones. Entonces ahí ya empezamos a mirar cómo cada uno de los artículos, cada una de estos determinantes se tendrá que utilizar de acuerdo a este género. Entonces aquí nosotros lo podemos entender al respecto. Y con esto entonces nosotros podemos también tener en cuenta lo que son los numerales, entonces lo que es el tema de la multiplicabilidad, o sea, lo que son el tema pues de lo que es la parte de divisiones pues a nivel numérico. Entonces lo que es ambos, lo que es también el mitad, el tercio, los tercios o la tercera, cuando se habla la tercera parte del planeta en este momento pues se encuentran en pobreza absoluta debido a la pandemia. Entonces ahí estamos hablando de un tercio de toda la población. Entonces todo eso cuando nosotros lo miramos, o la mitad de las personas en Colombia han sido drásticamente afectadas por el coronavirus de alguna manera, ¿sí? Entonces estamos utilizando todo lo que son los géneros para entonces que los determinantes lo podamos utilizar de acuerdo pues a cada uno de los géneros. Y de esta manera entonces también estamos mirando que lo que es la parte pues bueno, los cardinales, lo que es el tema pues a nivel numérico, digamos esto, digamos cuando decimos primer capítulo, primera etapa, segunda etapa, muchas veces cuando se utiliza en los libros, en la literatura, entonces capítulo 1, el capítulo. Entonces ahí podemos encontrar que se puede que se debe utilizar respetando esto. O como en el ciclismo, cuando se habla de las carreras, entonces se dice que la etapa, las etapas, entonces la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa, o también en los procesos ya sea pues, de formación o colegio. Entonces allí nosotros lo tenemos que tener pues, muy en cuenta y respetarlo de acuerdo al artículo al que nosotros encontramos. Entonces este sustantivo es el que me va a determinar si yo utilizo entonces ya sea primer o primera. Entonces ya sea pues por un género masculino o femenino, como decir las llaves. Entonces la primera llave, la segunda llave, la tercera llave, no el tercer llave. Y eso a veces lo hizo a veces con los comentaristas de fútbol, ¿no? Afortunadamente a veces uno los ve hablando de a veces como decir digamos como decir el grupo o entonces hablar pues, sobre lo que es el tema pues, de divisiones en los torneos, y pues a veces se genera digamos ese tipo de contradicciones en nuestro idioma pues cuando necesitamos articularlo, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces decimos cuarta parte, o sea aquí pues lo primero y lo que uno tiene que tener en cuenta es bueno, cuál es el sujeto al que uno se refiere. Entonces dependiendo del sujeto si es masculino o femenino, entonces eso ahí ya nosotros pues lo vamos ubicando. Entonces es el papel o la hoja. Entonces estamos la hoja o la página. Entonces ahí ya son dos femeninos. Entonces la primera hoja o la primer hoja. Miren esto. La primer hoja. Está mal dicho. Es la primera hoja.
o la primer página, o el primer, o la primer, sí, la primer párrafo también a veces lo he escuchado, la primera, o primera, la primera reina, ahí digamos lo podemos decir, el primer ministro, entonces ahí nosotros tenemos que tener en cuenta, o la primera ministra. Miren que ahí es donde uno dice la primera dama de la nación, ¿no? Cuando uno habla en nuestro régimen presidencialista, entonces generalmente es eso. Ahora, ¿cómo sería si llegamos a tener de pronto una presidente? Y en esto hay que tener en cuenta es también que existen algunas palabras, algunos sujetos que también son en ese caso unisex, ¿no? Digamos, como el tema de aprendiz o aprendices. Aprendices, cuando nosotros hablamos de esto, o estudiantes, es para todos. A veces yo ya lo he visto, aprendices, estimados y estimadas aprendices y aprendizas. Algo como decir, como recordar a Maduro con los libros y las libras. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener pues muy en cuenta. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en Colombia llegamos a tener una presidente, porque ese también se utiliza así, una presidente, en ese caso llegue que tengamos una mujer como presidente, vamos a encontrar que sería el primer caballero. Entonces, es eso, ya tengamos en cuenta que de acuerdo a la Constitución, pues uno de los requisitos que debe tener una persona en Colombia, pues que para ser presidente, mire, una persona, encontramos que debe ser casada esa persona. Entonces, por eso es probable que vamos a tener, cuando tengamos una mujer, sería entonces el primer caballero de la nación, no será la primera dama, primer caballero. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender en esos sentidos cuando hablemos de estos determinantes. Ahora, esto, como ustedes ya empiezan a observar, podemos ver que la redacción parte de aquí, y esto es algo que muchas veces cuando se da digamos este curso, a veces de pronto la idea no es que empecemos ya a redactar y demás, no, hay que primero conocer todo esto, porque a partir de aquí es que nosotros no nos vamos a confundir con utilizar lo que son determinantes y las palabras para confundirlas y entonces mezclar lo que es el masculino y el femenino. Entonces, hacia eso va. Entonces, en ese sentido, pues nosotros lo vamos a tener. Y tenemos algunos que son pues exclamativos e interrogativos. Entonces, para tener en cuenta lo siguiente, digamos, cuando decir, y en esto, pues muchas veces, cuando usted lo ve en ciertos textos, lo que significa es que, o sea, esto es una forma de gritar en un texto. O sea, cuando llega y entonces empezamos y es como la imagen que cuando uno lee en un texto dice, ¿qué? ¿Cuánto? Cuando entonces llegan y le dicen, no, es que la reparación de ese objeto que se dañó vale 20 millones. ¿Cuánto? Entonces, es en esta. No, que es que usted necesita para poder solucionar ese problema va a necesitar entonces 30 personas. ¿Cuántos? Sí, va a necesitar 30. Entonces, toda esa expresión que nos explica también de forma exclamativa y que nos va a llevar a nosotros a poder utilizarlo. Ahora, aquí vamos a mirar varias cosas. Digamos, estos 3 puntos suspensivos, cuando ustedes los encuentren que ustedes lo pueden hacer, lo pueden encontrar dentro de textos, siempre va a significar, o sea, siempre va a representar que más allá de esta expresión, pues hay otro texto, ¿listo? Bueno, aquí hay un mensaje que nos acaban de compartir del chat. Listo, dice Tatiana, buen día compañeros, si es posible que alguno me envíe el número telefónico para agregarlo ya que es la primera vez que participo en las clases. Y quisiera adelantarme o escribirme al WhatsApp 313, listo. Entonces, permíteme, yo aquí te copio allí, pues, porque es esto.
Y permíteme, aquí ya lo anoto. Anoto el número telefónico, perdónenme a todos. Estoy aquí anotando. Ustedes, bueno, ustedes en este momento no lo van a anotar, pero en la grabación, tratando a las personas que están viendo esta grabación, van a ver que estoy anotando pues a partir del chat dice esto. Entonces, claro. Bueno, ya. Listo, entonces sí. Bueno, ahí está el celular. Bueno, la pregunta que yo le haría, digamos, en este caso a Tatiana, es, tú le enviaste la cédula ¿cómo es que se llaman? ¿Tú la enviaste allí a la Secretaría de Desarrollo Económico a través de Fabiola o no? Mi pregunta es, perdonen esta interrupción. Entonces sí, porque bueno, yo igual ya hemos iniciado pues ya hace ya varios días, pero entonces sí, sí me gustaría que por favor ahorita después de las 11:30 que terminamos, sí, 11:30 después de que terminamos, entonces ya te marco. Entonces Tatiana, listo, ven aquí ya también la anoto para tenerlo en este caso. ¿Listo? Entonces, sí, y ya entonces ya me comunico. ¿Listo? Entonces, listo. Vamos a continuar entonces ya en esta parte. Entonces estábamos hablando lo que era la parte de los exclamativos y aquí vamos a ver que estos tres puntos suspensivos siempre que ustedes los encuentren es porque ahí continúa ciertos textos. A veces los encuentran entre paréntesis pues para indicar también pues esa parte de que hay más texto allí, pero en este caso vamos a mirar que se habla al respecto de esto, lo que son los exclamativos. ¿Listo? Tatiana, entonces vamos a hablar ahorita a las 11:30. Igual pues para hacer todo lo que es el tema también de inscripción. Permítame. Ay, me fui. ¿A dónde es que estaba? ¿Qué pasó acá? Entonces, listo. Entonces, ya, aquí es que me estaba perdiendo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para que para afirmar es esto, que hay que otras observaciones. Y una clave, siempre que ustedes hablen de lo que es la parte de estos signos de admiración o signos de interrogación, como estamos hablando acá en los interrogativos, siempre que se hable ese punto es un punto también final. O sea, digamos, cuando se dice cuántos fueron los participantes que estuvieron en la clase el día de hoy. Entonces esa pregunta que termina siempre, ese signo de interrogación que termina en un punto y que este signo de interrogación así que termina en un punto y este signo de admiración, entonces siempre nos va a representar a nosotros un punto, ya sea un punto seguido o un punto aparte, ¿no? Cuando ya es para escribir en otra línea, en caso que digamos que sea necesario, ¿no? Digamos cuando entonces y entonces al recibir la noticia de su retraso, él preguntó: ¿y cuántos días demorará mi amada en llegar, teniendo en cuenta esta situación? Entonces, eso, ahí ya, ese punto, entonces seguirá el punto aparte o el punto seguido en esa oración. Ahora, siempre nosotros lo vamos a tener que utilizar de esta manera, entendiendo también en este caso, digamos, cuánto tiempo, el tiempo pues se vuelve también masculino, o cuando hablamos también de las, digamos, por ejemplo, la camisa, entonces, ¿cuántas camisas tiene? No cuántas camisas, cuántas camisas tiene, sino cuántas camisas, porque pues es un género femenino. Entonces nosotros debemos tener en cuenta esto para que haya un orden en las oraciones. Entonces, y de esta manera pues que no nos vayan a quedar como en la primera hoja. ¿Sí? En la primera hoja ustedes van a encontrar el capítulo el primer capítulo. Entonces, o el capítulo primero. Entonces aquí ya nosotros lo vamos a encontrar. Y pues aquí vamos a ver
algunos ejemplos de oraciones en los cuales nosotros vamos a encontrar esos determinantes. Entonces, nuestra casa, fíjense que aquí cuando hablamos de nuestra casa, la casa es femenino, entonces la casa sería entonces en este caso nuestra, ¿no? No es nuestro casa o nuestro hogar. El hogar, digamos, cuando hablamos del hogar, estamos hablando de masculino, entonces ahí no sería nuestro y no nuestro, en ese caso pues va a ser nuestros hijos. Entonces aquí estamos hablando de que están hablando de nosotros, o sea, en este caso pareja o más, porque pues puede ser que pronto, dependiendo del contexto, pues esto va a significar ya sea una reunión en donde hay varias personas o se está refiriendo, digamos, a la pareja. Entonces, nuestros hijos se quedaron en el parque. Su bicicleta se dañó. Entonces, aquí ya estamos hablando en este caso, de estos determinantes, hablando de la bicicleta que es propiedad pues de alguna persona. Encontré tus medias. Ahora, ¿por qué hablamos de tus... encontré de... Bueno, generalmente digamos tráigame una media. Entonces a veces de pronto en eso, dentro de nuestros diálogos personales que nosotros tenemos, venga, tráigame la media azul. Y resulta que, claro, en la comunicación diaria que nosotros tenemos a nivel familiar, pues nosotros podemos entender sí las dos, ¿no? Pero miren que ahí está, digamos, mal no se encuentra en la expresión de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que debo decir? Tráeme las medias. Entonces, ¿por qué? Porque son dos. Ahora, a menos de que pues tengamos solo una pierna, solo un pie, pues por eso ahora hablamos. Entonces siempre hablamos. Su perro tiene pulgas. Entonces es esto. Este lápiz tuyo. Tu hermano hizo un gol. Entonces aquí estamos hablando de lo que es determinado porque es mío. Mis pendientes están en el baño. Sus nietos son amorosos. Mi casa es su casa. Entonces estamos aquí mirando todo lo que son los determinantes. Entonces aquí nosotros lo encontramos de esta manera en lo que son la parte pues, de estos determinantes. Siempre tener en cuenta esto. Tema de respetar lo que son los géneros, respetar lo que son este tipo de orden, para que no vaya a tener como una sintonía pues que no es apropiada. Así como encontramos la parte de estar hablando lo del tema de primera hoja, la primera hoja, no la primera hoja, no, la primera hoja, porque es femenino. Entonces aquí nosotros lo encontramos. Ahora, ¿qué es lo importante también para esto? Digamos lo que es el tema de la corrección. Y es que nosotros, como somos también, nuestra retención es... o sea, el propósito es también tener un aprendizaje significativo. Lo importante siempre va a ser leer, ¿no? Entonces aquí ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para todo esto? Seguir leyendo. ¿Para qué? Para poder ir adaptándonos a esto. Y mira, muchas veces, y en esto yo se los digo, no, muchas veces, por el hecho de no tener un hábito de la lectura, y como yo lo he insistido, no se trata de que, o sea, la pregunta correcta no es, ¿le gusta leer? No, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué es lo que te gusta leer? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. ¿Qué es lo que nos gusta leer? Miren, yo esto se los digo, póngale a un adolescente El Quijote de la Mancha, la versión la versión completa del autor Miguel de Cervantes Saavedra. A ver cuándo lo lee por iniciativa propia. Nunca. Pero póngale un libro de sexualidad. Créame, puede ser de 1500 hojas. Puro texto. Pero créame que puede ser que se demore lo que quiera, pero lo va a leer. ¿Por qué? Porque el interés está ahí. Eso es algo que yo siempre he entendido. Usted, y esto es algo esto es como la expresión que dicen de que encuentre lo que a usted le gusta hacer y nunca tendrá que trabajar ni un solo día. ¿Y es por qué? Porque
realmente lo que nosotros tenemos que encontrar es algo que nos guste también. Ahora, el tema a nivel pues, laboral, pues también es importante identificar qué es lo que nos gusta también para poder trabajar en ello. Ahora, no con esto estoy diciendo que es que me gusta solo la música, el tema del teatro y demás, porque a veces, digamos, se trata de entender de esa manera, sino simplemente si yo tengo capacidades con respecto, digamos, a lo que es el tema de las letras, pues yo tengo que mirar algo que tenga que ver con letras. O si a mí me llama más la atención la parte mecánica, pues tengo que entrar en esa parte, porque en eso se genera que una pasión. Y una pasión también, ¿por qué? Por la lectura. Porque si, por ejemplo, a mí me gusta lo que es la parte mecánica, ¿será que a mí me va a interesar leer las novelas de Gabriel García Márquez? No. A mí me va a interesar es leer a los autores que hablan sobre la mecánica. Si a mí me gusta lo que es la parte de la cocina, pues me va a interesar es eso, leer todo lo que tiene que ver con la preparación de alimentos. Y así en general. Y así es como nosotros podemos tener en cuenta que la lectura se nos va a facilitar cuando encontramos el tema preciso que nos encanta. Es lo mismo que a sus niños, a sus hijos. Ustedes no le digan, no, es que, no, si te gusta leer o no. ¿Qué te gusta leer? Ahora, por favor, no vayan a salir con eso de TV y novelas porque también, o sea, porque esto es leer imágenes. Entonces, vamos entonces a entender. Ahora, memorizar las reglas ortográficas y gramaticales básicas como estas que también he estado, digamos, dándoles a usted, es importante para tenerlos dentro de los textos y que tengan esa coherencia, esa concordancia con lo que nosotros pues queremos transmitir. Entonces, pues hacia eso, digamos, nos va y lo que vamos a estar viendo, pues se trata de que ustedes tengan esas normas generales que les permitan a ustedes poder escribir de una forma adecuada y tener esa base para hacerlo de manera pues más idónea. Ahora, también hay que entender una cosa y es que si usted no lee, créame que a usted no se le generan ideas. Algo que dice por ahí las escrituras, las sagradas escrituras, es que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿qué vamos a escribir nosotros si no leemos? Si no pensamos, si no analizamos. Y claro, obviamente, yo les digo, en los diferentes temas, una de las cosas que a mí me apasionan es el tema del café, el tema de la preparación, de todo ese proceso. Y les puedo decir, he leído mucha literatura, bueno, no es que yo sea el más experto, no, pero he leído literatura, he leído libros, pero también adicional también he visto videos, porque también hay un tema de demostraciones. Pero aquí sí es importante tener en cuenta esto. Ahora, practicar los dictados, pues muchas veces, digamos, se puede hacer hasta cierto punto. Podemos hacerlo, digamos, con el tema de ciertas palabras, de cómo pues escribirlas, podemos hacerlo, pero siempre, digamos, hacia dirigido. O sea, digamos, estos dictados siempre van a tener que ser dirigidos inicialmente hacia lo que nosotros queremos hacer y principalmente los dictados nos van a facilitar poder mejorar la calidad de nuestra escritura, entonces lo que se llama la caligrafía. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, yo sé, a veces nosotros podemos, y con todo el desarrollo de internet, nuestra principal ayuda es el copiar pegar. Y créanme, yo muchas veces lo utilizo porque pues es importante, porque la internet es nuestra biblioteca mundial. Sin embargo, pues toda esa información hay que recortarla, porque no todo, o sea, no todo lo que está allí nosotros lo necesitamos una parte, podemos necesitar el 20, el 40, el 80%, pero todo esto debe hacerse de manera tal que se adapte a las necesidades propias de nosotros. Y muchas veces, porque con el copiar y pegar, y esto es lo que hacen, lo que pasa muchas veces con los muchachos, con los jóvenes, es que creen que es copiar y pegar, ¿no? Y de pronto yo recuerdo por allá hace muchos años que le decía el profesor a uno de mis compañeros, donde, sí, literalmente le puso un insuficiente grande, le dijo, ¿dónde está el mouse? ¿A dónde hago clic?
¿A dónde hago clic que no veo el mouse? El mensaje fue totalmente completo. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros, la idea, digamos, de hacer también los dictados es poder ser conscientes que la información, o sea, que trasladar la información de la base, digamos que nosotros la encontramos, digamos, en bruto en la internet, porque esa es nuestra herramienta, anteriormente era en los libros, en las bibliotecas, nosotros tenemos que transformarlas a nuestro contexto y mirar de qué manera aplica en nuestro contexto. Hablándose de Colombia, hablándose de el antiplano cundiboyacense, hablándose de Cundinamarca como departamento o como Bogotá como ciudad región o como capital, ¿no? Entonces todos esos contextos hay que tenerlos en cuenta. Ahora, en relación a lo que es el tema de los diccionarios, pues realmente es algo, digamos, el diccionario, así como lo que llamábamos nosotros el pequeño Larousse, no sé si pronto ustedes tuvieron la oportunidad, o como lo que era la parte de pronto el diccionario Santillana, yo recuerdo que ese otro diccionario que también me nombraban por ahí, siempre. ¿Qué es lo que pasa? Pues esto es como los modismos, es decir, la forma de hablar, los lenguajes, todo, digamos, la forma de hablar hoy en día no es la misma de 2005. O sea, el lenguaje empezó a cambiar, o sea, los últimos cambios tecnológicos hicieron que ya dentro dentro del diccionario, digámoslo así, de nuestra de nuestra lengua española, pues entraran diferentes palabras que se aceptan como tal para poder pues para poder comunicarnos con los demás, digamos como el tema de whatsappear, tuitear, que nosotros lo utilizamos ahí, publicar, eh, hacer un screenshot, ¿cómo se llama? Las selfies, todo esto son palabras que son del habla inglesa y que también se han americanizado, o sea, perdón, eh, se han vuelto pues hacia lo que es el castellano, castellanizado si se puede decir, o sea, ha venido digamos lo que era esa parte, por ejemplo, lo que hablábamos nosotros, primero era que era la glorieta, ¿no? Entonces, desde la glorieta, ¿no? Estamos cruzando una glorieta en el vehículo para poder ir a diferentes partes, pero entonces como las personas pues con todo esto empezaron a migrar, cuando volvieron entonces vamos a pasar por el round point y entonces hoy en día como lo conocemos como el romboy, entonces ahí ya vamos a llegar al romboy, entonces ahí ya empieza a transformarse todo ese lenguaje que viene de otro lenguaje, pues porque cuando hablamos de WhatsApp, de Twitter y demás, estas redes sociales, pues vienen es de dónde, pues vienen de Estados Unidos, de Silicon Valley. Entonces allí se transforma y en ese sentido podemos entonces tener en cuenta esto. Entonces es esto digamos para tenerlo en cuenta y siempre debemos entonces, si vamos a utilizar digamos lo que es el tema de los diccionarios, mi recomendación siempre va a ser que nosotros vayamos a qué, al diccionario RAE. O sea, cuando nosotros tengamos alguna duda de alguna palabra o demás, pues lo hagamos. Digamos ahorita, pero ¿por qué se los digo? Porque ellos son la autoridad. O sea, ellos son los que dictan las normas a nivel de la lengua española. Y hay que tener en cuenta algo, y es que nosotros en Colombia, nosotros tenemos una característica especial, y es que nosotros somos los que mejor hablamos en América Latina el español. Y usted lo puede ver, los argentinos hablan pésimo, pésimo el español. Los mexicanos también, o sea, todos. O sea, todos lo hablan que nosotros lo entendemos, claro, porque nosotros, pues, digamos, por ejemplo, el tema del fútbol, ¿cierto? Entonces usted lo mira en México, entonces le dicen el fútbol, o, o entonces, digamos, eh, digamos, cuando es en Argentina, tienen todo esto, digamos, como este acento de la CH, che, esto y digamos así, como
como se dice, digamos, pronuncian esto y por ejemplo palabras como nuestro jugador Faustino Asprilla, entonces no le dicen Faustino Asprilla, y que chao, y que siempre utilizan como estas expresiones sino le dicen Asprilla. Entonces uno lo tiene que tener pues muy en cuenta. Es raro, digamos, ustedes observan esto, digamos, en los que son las personas del Cono Sur y realmente pues no en especial los argentinos si no lo tienen en cuenta. Ustedes ahorita, digamos, con todo lo del tema del partido de Colombia, usted se da cuenta que en ESPN y en estos canales es eso. Y mire, una de las cosas que desafortunadamente nos está pasando es que, y que es algo, nosotros al tener tan buenos narradores deportivos y demás, y es muy triste ver que cuando pues, se va a transmitir ya sea un partido de fútbol o a veces también otros deportes, se quiere imitar eso, esa forma, digamos, también a veces como tan informal y un poco también se puede decir vulgar de, de narradores. Nosotros aquí hemos tenido, pues imagínense, ¿quién no disfrutó con las narraciones de William Vinasco, con las narraciones de Edgar Perea, con las narraciones también, bueno, ahorita digamos que tenemos con Javier Hernández, pero desafortunadamente o sea, se está perdiendo eso y lo que usted ve es que los muchachos lo que quieren es ir imitando a que estos narradores argentinos que hablan mal, que no son preparados y muchas veces es porque pues, si usted los ve son futbolistas que pasaron a ser periodistas de alguna manera. Entonces bueno, eso digamos para tenerlo en cuenta al respecto con lo que son las normas. Entonces siempre el diccionario. Ahora, ¿por qué el de la RAE? Porque, ¿qué es lo que pasa? Si usted lo busca en otra página de internet diferente a la RAE, usted se arriesga, y por eso digamos todo lo que les he explicado es por qué, porque usted se arriesga a que le den una definición de acuerdo a lo que es el contexto local. Entonces a veces, y se los digo, porque en esto digamos también pasa, digamos, yo les estaba dando hace unos años a unos aprendices el tema de gestión ambiental y me dijeron, no, yo lo sé, y van y me sacan que no, que bueno, yo les dije, bueno, ¿qué leyes hay? El Real Decreto, yo les dije, ¿y eso se los aceptó así un profesor? Sí, que se lo aceptó otro profesor. ¿Cómo así? Si es que el Real Decreto es de España. Entonces hay que tenerlo pues ahí muy presente y eso nos puede pasar a nosotros. Entonces eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro lenguaje y la referencia siempre tiene que ser con la RAE. De hecho, pues ahorita digamos con toda esa palabra entre comillas, audinear esa palabra, desafortunadamente, digamos, pues, o sea, que se está utilizando de forma coloquial y a veces un poco peyorativa, pues sin defender a nadie. ¿A quién se le hizo la consulta? A la Real Academia. Y la Real Academia dijo, es una expresión que se está utilizando en Colombia, entonces por eso hay que tenerlo en cuenta. Lo llamo a colación en ese sentido. Ahora, no debemos buscar también sinónimos, o sea, sinónimos y demás, y desde luego, es mejor buscarlos directamente en la red de la Real Academia, porque es la directriz general y a veces, bueno, puede servir el tema de crucigramas, lo que es el tema de sopa de letras. Allí también digamos que van a evaluar, entre otras cosas, nuestra cultura general. Entonces, esto digamos esto es como una de las bases que debemos tener en cuenta para encontrar, digamos, estas reglas ortográficas. Ahora, aquí vamos a ver que en la acentuación, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a mirar lo que son las agudas. Entonces las palabras, vamos a ver, digamos, permítame aquí un momento, en este sentido, voy a ampliar un momento esta palabra. Entonces vamos a ampliar un poco, la voy a ampliar un poco para hacer entonces empezar con lo que son las reglas generales de ortografía. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Uno tiene que tener en cuenta que en las reglas de ortografía es importante mirar esta parte que yo les voy a resaltar. Entonces, la primera parte, que es la que nosotros vamos a encontrar aquí, que va a ser la última, siempre las últimas sílabas que van, o sea, siempre que una palabra tenga
el acento en esta última sílaba se va a llamar que una palabra aguda, ¿no? Entonces, como nosotros aquí lo encontramos como colgó, inglés, andén, siempre nosotros lo vamos a encontrar de manera, esta va a ser entonces palabras agudas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a significar. Aquí, en este caso, cuando vamos siempre a mirarlos de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, vamos a mirarlo de esta manera. Entonces vamos a mirar aquí, bueno, voy a resaltarlo de esta manera para que nos demos cuenta de que aquí tenemos que las graves. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Siempre, 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 siempre que nosotros encontremos este tipo de las palabras que tengan el acento en la penúltima sílaba, siempre se van a llamar que graves. Entonces, aquí agudas y aquí se van a llamar entonces graves. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, de aquí hacia atrás, entonces lo voy a resaltar de esta manera bueno, así para que se note. Entonces, de ahí para atrás, o sea, de la antepenúltima sílaba hacia atrás, siempre, siempre se van a llamar que esdrújulas. Como por ejemplo esto, cómetelo. Siempre va a ser esdrújula. O sea, de la tercera sílaba hacia atrás, la que sea, va a ser esdrújula. Entonces, esto, digamos, es lo primero que nosotros vamos a tener aquí en cuenta. Lo segundo que nosotros vamos a tener en cuenta es lo siguiente, y es que para tener lo que son las reglas de acentuación, vamos a tener una clave principal al respecto. Y es que todas, absolutamente todas las palabras que se llaman esdrújulas, empezando por esdrújulas, ¿cierto? Van a tener, ¿cierto? Van a tener siempre tilde. Ahora, aquí digamos, lo llamamos esdrújulas y aquí sobre esdrújula, ¿no? Porque va de la cuarta sílaba, tanto pues yendo de derecha a izquierda. Entonces todas las esdrújulas y sobre esdrújulas, empezando por esdrújula, va a tener siempre tilde. O sea, de la tercera sílaba de derecha a izquierda, ¿cierto? O sea, es aquí. Entonces va a tener siempre esas palabras, van a tener tilde. Todas las esdrújulas, absolutamente todas. Entonces esa es la primera clave que uno no se le puede olvidar. De la tercera hacia atrás, si ahí tiene el acento, tiene tilde sí o sí. ¿Listo? Entonces esa es la primera regla que nosotros vamos a tener. Ahora vamos a mirar las agudas. Entonces, NS o vocal va a ser nuestra clave para diferenciar los acentos. Si tiene tilde siendo aguda o siendo grave. En este caso, las agudas, vamos a observar aquí algo que vamos a encontrar. Permítame aquí un segundito, sí. Entonces, las agudas, no monosílabas como sí, como no. O sea, vamos a hablar de palabras que tienen al menos que dos sílabas, como colgó, como inglés, como andén y demás. Entonces, siempre que tengan acento en la última sílaba, o sea, de derecha, bueno, izquierda, derecha en este caso, digamos, la última como tal, siempre va a tener tilde. A veces la guía es que, no, es que tenga... que sea en pasado, no. La regla general es cuál, que siempre que termine en vocal, en N o S, siempre va a tener tilde. Entonces, si tiene el acento en esta, entonces colgó, porque y él colgó el teléfono. Entonces ahí ya se colgó, pues claro, tiene tilde, ¿no? Entonces no es diferente decir yo cuelgo, ¿no? Entonces, en esa parte. Inglés. Entonces, inglés, ¿por qué? Porque termina en S. O sea, tiene el acento en la última sílaba, que es inglés, en este caso. Y entonces, como termina en S,
tiene tilde. Entonces ahí lo vamos. Andén, lo mismo. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Siempre que termine en vocal N o S, va a tener en ese sentido siempre la tilde. Ahora, puede haber palabras que si no terminan en S, N, S o vocal, entonces no tiene tilde. ¿Listo? Entonces aquí es como decir, como por ejemplo, parar, detener. ¿Sí? Que tiene detener, tiene el acento en la última sílaba de tener, pero como no termina en N, S o vocal, pues no lleva tilde. Entonces es eso. Por ahí a veces, digamos, ustedes ven ahí digamos, por ejemplo, ahora Colombia no tiene tilde. Y ya lo vamos a ver por qué. Listo, Colombia no lleva tilde, aunque están ya lo vamos a ver. Entonces, colgó, inglés y andén. Entonces, en este caso lo vamos a observar. Entonces, agudas, monosílabas lo van a tener. Ahora, vamos a mirar lo siguiente. Las palabras agudas no monosílabas se tildan si terminan en N o S. Entonces, colgó. Aquí está, palabras graves cuando no terminan en vocal N o S. Entonces, sea fácil, cárcel, lápiz, carácter, ¿cierto? Entonces, sí ve que cuando hablamos de fácil, siempre, vea, las graves tienen, vea, fácil, termina en NS, o sea, tiene el acento en fácil, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como tiene el acento en fácil, en fa, no fácil, sino fácil, y como fácil termina en L, entonces lleva tilde. Ahora, las palabras, bueno, todas llevan tilde. Entonces, en este caso van a llevar tilde. Las esdrújulas, pues para que no nos enredemos, las esdrújulas y las sobresdrújulas todas llevan tilde y listo. Entonces, no hay ningún problema. Ahora, vamos a hablar sobre lo que son las agudas y las graves. Entonces, las agudas y las graves tienen su interés. Entonces, llevan tilde si terminan, o sea, las palabras agudas llevan tilde si terminan en NS vocal. Y las palabras graves no llevan tilde. Llevan tilde cuando no terminan en vocal N o S. NS o vocal. Entonces, por eso es que cuando uno habla de que tenaz, uno dice, no, el partido estuvo tenaz. Y ese tenaz se escribe de esta manera. Voy a escribirlo en mayúscula para que lo... acá, espérate. Digamos, tenaz. Si nosotros aquí lo vemos, aquí lo voy a agrandar un poco. Si ve que vea, tenaz, ¿cierto? Vemos que aquí no lleva tilde. ¿Por qué? Porque aunque tiene el acento en la última sílaba, ¿cierto? No termina en N, S o vocal. Entonces no lleva tilde, aunque es una palabra aguda, pero no lleva tilde. Por ejemplo, hablamos también en ese sentido de antena. Si ustedes se dan cuenta, antena es una palabra que es una palabra grave, ¿no? Entonces pongámosla aquí. Vamos a ponerla aquí para que no se nos vaya a generar algún tipo de confusión. Aquí la voy a agrandar un poco. Si nos damos cuenta, antena es una palabra grave, claro, porque tú no dices antena ni antena, no dices antena. Entonces, antena lleva el acento como tal, es una palabra grave. Pero como termina acá en vocal, entonces ¿qué pasa? No lleva tilde. Si es la diferencia cárcel, que no termina en N, S o vocal, y por ende entonces sí lleva la tilde. Entonces aquí nosotros estamos hablando al respecto de esto. Entonces esto es entonces tenaz. Vamos a hablar también de otra palabra.
Entonces, ¿qué nos va a llevar? Entonces, miren, tenaz, en este caso, pues la antena, aquí lo estamos viendo, ¿listo? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Esa es una de las reglas generales que nosotros que vamos a tener en cuenta. Ahora, los monosílabos, o sea, es decir, fue, vio, Dios, nunca van a tener tilde. Ahora, ustedes me van a decir, pero cómo así que cómo así que estos son monosílabos? Esto es algo que vamos a estar viendo pues, más adelante y es que resulta de que hay algunas vocales, las vocales son A, E, I o U. Entonces, si usted dice hay unas vocales que son abiertas y otras que son cerradas. ¿Cuáles son las abiertas? La A, porque usted cuando dice A tiene que abrir la boca y decir A, E, O. O sea, usted abre la boca. En cambio, las vocales cerradas son la I y la U. ¿Por qué? Porque usted tiene que cerrar la boca y U. Entonces, es lo que usted pues, va a manejar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ¿qué pasa? ¿Por qué entonces se dice, dado esto, entonces, ¿por qué aquí no se trata como tal? Es por la siguiente razón, porque cuando las palabras, generalmente estos monosílabos, como vio, Dios y fue, son contados como una sola. Siempre que hay, mire, una vocal cerrada como la U y una vocal abierta como la E, permítanme acá yo lo amplío para ustedes. Si ustedes se dan cuenta aquí, van a ver que hay una U que es vocal cerrada y una abierta, una vocal cerrada y una abierta. Aquí hay una vocal cerrada y una abierta. Entonces, siempre que hay esta unión, siempre se va a entender como una sola sílaba. Entonces, ¿cuántas sílabas hay acá? Una. ¿Por qué? Porque hay una combinación de vocales y en donde hay una abierta y una cerrada. Vamos a ver una palabra que también, digamos, nos va a dar esa indicación. Entonces, mire, es esta. Adiós. Entonces, miren esto que está pasando aquí. Entonces, aquí vemos que aquí hay una abierta y una cerrada. Entonces, adiós sería aquí estamos viendo que es una sílaba, que sería A, y dos sería, y dos sería entonces esto. Entonces, ve, ahí ya estamos viendo que son dos, ¿no? Entonces, uno, en este caso lo voy a hacer, y Dios, entonces, adiós serían dos sílabas. Ahora, está en la última, sí, porque tú no dices adiós, si dices adiós. Entonces, aquí tenemos en la O una tilde, y a partir de allí, en esa tilde, a partir de allí, entonces, como tiene el acento es en la última, pudiera ser que estuviera también tenerlo aquí, de todas formas valía como esto. Entonces, por ejemplo, mire, vamos a mirarlo como día. Este es el caso contrario. Si hay que como este es, o sea, yo diría, si yo lo miro, yo lo podría mirar de esta manera, ¿cierto? No es lo correcto, o sea, ¿por qué? Entonces, si fuera día, ¿por qué tiene tilde? Sí, porque nosotros tenemos esa concepción. Resulta que esta es una vocal cerrada y está abierta, ¿no? Entonces esto puede ser al contrario, pero siempre, digamos, primero pueden contarse la abierta y después la cerrada, puede ser. Eh, puede ser en algunos casos, pero digamos, siempre que hay estas dos, entonces eso es una. No son dos, o sea, no es di y a, no, es día unido. Entonces es una sola. Y como tiene la tilde en la I, el acento, usted no dice día, sino día. Entonces ¿qué pasa? Tiene la tilde, bueno, tiene el acento. Primero, esto también es aquí hay, ¿qué? Aquí hay una palabra
que nos va a simbolizar esto. Entonces día. Aquí vamos a ver que como esto se va a llamar hiato, entonces porque pues una vocal cerrada y una abierta, entonces vamos a encontrar es esta parte. Entonces que encontramos, mire, día. Entonces por eso aquí la encontramos de esta manera. Entonces esto es lo que nosotros vamos a encontrar al respecto. Ahora, aquí vamos a mirar qué dicen los adverbios sacados en mente, se acentúan según las reglas anteriores aplicadas a la palabra que eliminar el sufijo anterior. Entonces, miren, por ejemplo, fácil, fácilmente, miren, acá se respeta en este caso. Permítanme aquí, vamos a mirar estas palabras un poco más grandes. Entonces nosotros estamos observando que aquí fácil, fácilmente se respeta. Como decir, grave, gravemente. En este caso, grave es una palabra, al igual que fácil, son graves, ¿no? Son palabras graves, ¿cierto? Pero esta, como termina en L, sí tiene tilde, fácil, ¿cierto? Pero esta grave, como termina, aunque tiene el acento aquí en gra, ¿cierto? Entonces, yo lo voy a poner, yo lo voy a resaltar de esta manera. Aunque tiene el acento aquí, termina en vocal, entonces no lleva tilde. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder entonces acentuar esta parte. Entonces, grave va a ser de esta manera así. ¿Listo? Ahora, vamos a ver, cualquier cosa me pregunta. Entonces, principales reglas de ortografía. Bueno, palabras compuestas, salvo que esté pues por un guión. Entonces, asimismo, miren, aquí hay diferentes formas de decir asimismo, ¿no? Pegado, así mismo, porque no es lo mismo. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar diferentes palabras, ¿no? Entonces, porque esta se puede utilizar de diferentes maneras. Entonces, puede ser, no es lo mismo, digamos, así mismo, a decir, voy a copiarlo acá, así mismo, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo y a decir miren, así, así mismo, así es, perdón, aquí. Entonces, vamos a encontrar estas tres formas, ¿no? Asimismo, este es el conector. Esto es un tipo de conector que nosotros pues ya hemos, digamos, estado viendo lo que son pues, los textos. Entonces es como cuando uno, por ejemplo, cuando dice así mismo, o sea, no, voy a replantear entonces una oración. Entonces, las personas las personas no deben confiarse con la vacunación. Asimismo, deben seguir utilizando el tapabocas en áreas públicas cerradas. Listo. Entonces, ahora, asimismo, ¿cómo puede ser? Entonces después de que ella fue rechazada por aquel amor que tanto amó, después de que me toca, lo voy a hacer en femenino, a sí misma, ¿no? Entonces, a sí misma en este caso. Entonces, después de haber sido rechazada por aquel hombre al que tanto amó, ella se dijo a sí misma. ¿Sí? Entonces, ese a sí misma, en este caso, digamos, existe, digamos, así digamos lo encontramos de esta manera, ¿no? Entonces allí lo vamos a mirar en esa parte y asimismo, entonces ya mismo, asimismo, entonces para dar ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes deben utilizar las canecas de acuerdo a su color. Entonces, vamos a utilizar la caneca gris para todo lo que es el tema de papel, la caneca verde para todo lo que es comida y la caneca azul para todo lo que es reciclable de plásticos. Asimismo, debemos hacerlo con otros residuos que son pues, peligrosos como los residuos hospitalarios. Entonces aquí nosotros lo encontramos. Ahora,
este físico-químico vamos a encontrarlo, digamos, físico-químico con los guiones, entonces lo vamos a encontrar. Físico, ojo, físico lo encontramos como una palabra esdrújula porque tiene, no, tú no dices ni físico, no dices físico ni físico, sino dices físico, es una palabra esdrújula. Y químico pues pasa la misma historia, entonces tú no dices químico ni químico, dices químico. Entonces dices químico, tiene el acento en la tercera sílaba. Y esto lo que nos entonces nos va a decir a nosotros es que nosotros aquí vamos a tener, como está guiado, vamos a respetar físico, como decir, los cambios físico-químicos de una sustancia, entonces aquí, o las características físico-químicas de algunas sustancias. Esto se utiliza mucho en el área pues de medicina, se utiliza en el trabajo, la misma química, entonces para describir diferentes tipos de sustancias químicas, ¿no? Como el cloro, el ácido muriático, el cuaternario. Entonces ahí ya uno lo encuentra al respecto. Ahora, cuando a un verbo se le ponen pronombres, se aplican las reglas generales al compuesto, pero si el verbo sin pronombre lleva acento, este se conserva aunque la regla no lo requiera. Entonces, coge, de coger, acógelo, de agarrar, ¿no? De tomar. De sostén a sosténlo. Entonces aquí nosotros lo vamos a ver de acuerdo también, o sea, aquí también nosotros, digamos, no es, o sea, hay que respetar las reglas ortográficas y eso es lo que uno tiene que tener, o sea, en cuenta. Y es que nosotros tendremos que evaluar la palabra si en dónde tiene el acento. Entonces, si tú la tomas, si tú la revisas, entonces vas a darte cuenta que, por ejemplo, acá sostén, pues es una palabra, en este caso va a ser una palabra aguda que tiene, porque tiene acento en la última sílaba y como termina en NN, entonces va a tener en ese caso pues eh, va a tener pues su tilde, ¿no? Y en este caso sosténlo aquí vamos a ver que la raíz como tiene tilde pues va a seguir con ello, ¿no? Y de coge pues de cógelo, pues porque aquí ya empieza a cambiar pues en esa parte, ¿no? Estas son pues algunas interpretaciones, reglas que digamos como tal pues hay que tenerlo en cuenta, pero hay que mirarlo siempre, digamos, desde ese punto de vista. Entonces, si el verbo cambia, digamos, llevado acento, pues se conserva, ¿no? Entonces, como sosténlo, ¿no? Entonces, aquí uno lo ve y entonces, bueno, aquí espérate que no me vaya, listo. Entonces, aquí vamos a ver. Si una palabra acaba en dos consonantes, pues se aplican las reglas generales de la palabra que resulta eliminar la última. Entonces, así es Sáenz o Sainz. Bueno, esto digamos en el tema de apellidos. Si una sílaba ha de llevar acento y tiene dos vocales, hay dos posibilidades. Entonces, si una palabra es aeo, lo que llamamos acento, estáis, Damián, óigame. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta, si las vocales son uy y u, se acentúa la segunda. Cuídate, interview. Entonces, esto es entrevista, entonces como tal, ¿no? Entonces aquí pues generalmente vamos a ver la de cuídate, ¿no? Aquí es importante entender es lo que se llama lo del hiato al respecto, ¿no? Ahora, vamos a ver, en caso que bueno, dos vocales contiguas, ninguna de las cuales sea i o una u, digamos, aquí vamos a resaltar esto pues para poderlo entender. Aquí permítame en este caso una i, voy a resaltarlo, una i y una u. Listo, entonces vamos a resaltarlo de esta, entonces nunca forman parte de la misma sílaba. Entonces o sea, lo que decía, vocal cerrada y vocal abierta, así núcleo. Entonces si vea aquí eo es, entonces sería nu más, cierto, cle,
sería más. Entonces, claro, es una y no es monosílaba en este cleo porque están dos vocales abiertas. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta en este caso. Entonces siempre que haya una vocal abierta y una cerrada, pues será una sola sílaba, pero como en este caso la E es una vocal abierta y la O es otra vocal abierta, pues entonces son dos palabras distintas. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener pues en este caso pues muy en cuenta. Listo, es en esa parte. Ahora, los hiatos, vamos a entrar a lo que es los hiatos y los diptongos, ¿no? Eso es, digamos, importante tenerlo en cuenta. Ahora, lo primordial es esto, o sea, siempre tengamos en cuenta las vocales abiertas porque me permiten a mí que abrir más la boca. Entonces, A, E, O, entonces ahí ya vamos entonces teniendo en cuenta esa parte. Entonces, el hiato y el diptongo, entonces me va a indicar, ya lo vamos a ver. Entonces, importante es esto, IU, porque usted no tiene que, vea con el dibujito, IU. En cambio, usted trata de decir, tiene que abrir un poquito más la boca, en cambio, la I y la U pues no tiene ningún problema. Entonces, esto, digamos, es lo primordial que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, dos vocales fuertes contiguas, o sea, fuertes o demás, o abiertas, entonces nunca forman diptongo. Por decir algo fea, vea, más. Dos vocales débiles contiguas siempre forman diptongo. Entonces, fui. Aquí hay que tener en cuenta esto, ¿no? O sea, aquí el diptongo entonces va a ser entonces, ¿cómo voy a contar? Porque aquí, miren lo que pasa aquí. Entonces, miren, fe a, en cambio fui es uno, entonces aquí siempre va a formar, o sea, siempre que sean las dos vocales cerradas, o sea, IU unidas, forman pues el diptongo y ahí ya pues entonces en este caso pues ya se habla de que se tiene, digamos, en este caso pues fui, listo. Ahora, las reglas son una vocal fuerte y una débil en cualquier orden pueden formar diptongo. Entonces, país, maíz, ¿cierto? Forman aquí el diptongo. Entonces aquí nosotros podemos tener una vocal abierta o fuerte y una débil. Cuando no lo forman, la vocal débil es tónica, se le pone acento aunque esta contradiga las reglas generales. Entonces, país, no dice país, sino país o maíz, no dices maíz, dices maíz. Entonces, cuando no lo forman, es tónica, entonces se le pone acento aunque pues contraiga las reglas generales. Esto pues para que lo tengamos en cuenta. Aquí lo vamos a ver, observar aquí. Listo. Vamos a mirar entonces algunos pues de lo que son pues acentos diacríticos. Entonces, a excepciones, digamos, generales, pues son este conjunto, digamos así, de palabras. Entonces vamos a mirar. Él lleva acento cuando es pronombre personal y no lo lleva cuando es artículo. Entonces, él vino luego. Es diferente decir él vino luego. Entonces él vino luego. O a decir él vino luego. Ahora, aquí, ¿cuál es la diferencia entre este? Y aquí se está refiriendo a que aquí es lo que es la parte de el artículo, pues, perdón, el pronombre, ¿no? O sea, de él, ella, de esta. Entonces estamos hablando de este. Pero acá está refiriéndose al artículo porque aquí el sujeto es el vino. Aquí es entonces del verbo de venir. Tú vienes, él viene, él va, ella viene. Bueno, es esto. Entonces, él vino. Entonces llegó, él vino luego. Esto es como cuando uno dice, ella estuvo 2 horas en la mesa hasta que se aburrió y se fue. Él vino luego. O sea que llegó más tarde. Él vino luego. O sea, es cuando le dicen va a tomar agua o a tomar vino. No, voy a tomar agua. Él vino luego. Entonces es que va a tomar pues luego el vino. Tú lleva acento cuando es pronombre, lo mismo que aquí.
personal y no cuando es adjetivo posesivo. ¿Qué dices? ¿Tu hijo mío? ¿Tu hijo mío? O sea, posesivo. A decir, ¿qué dices? Tu hijo mío, soy el padre, o sea, soy tu padre, soy el padre, entonces, tu hijo mío, entonces, ahora sí, tú, hijo mío, entonces aquí, en este primer diálogo, es cuando nos estamos refiriendo a una persona que es mi hijo. Entonces, estoy ubicándome en esa parte. Ahora, aquí es cuando ya no, aquí no se está utilizando eso de que sea, digamos, posesivo. Tu hijo mío. Entonces, esto es cuando aquí se habla de lo que es el tema del padre. Ahora, aquí se está hablando, pues, en el mismo contexto de lo que es el tema del padre, pero se está hablando que tu hijo mío. O sea, ya aquí lo está hablando, digamos, cuando es, digamos así, más posesivo. Aquí ya, cuando es el tema cuando le estamos diciendo tú, hijo mío, tú eres hijo mío. Pero aquí lo vamos a poner un poco más claro. Eres hijo mío. Listo. Y aquí, eh, eh, y aquí entonces cuando es cuando es adjetivo, eh, tu hijo, entonces aquí ya lo estamos, tu hijo mío, entonces estamos hablando de lo que es la de posesión, ¿listo? Entonces aquí ya en esta, digamos, son las diferencias. Aquí, tú eres hijo mío, entonces es cuando estoy hablando de la otra persona. Y aquí es cuando, digamos, es digamos, aquí, espérate que es que se me pone un poquito lento. Entonces, aquí ya lo veo. Entonces, tu hijo es mío. O sea, cuando yo le estoy... Aquí es como cuando... Aquí es como el diálogo es directamente, o sea, directamente al hijo. ¿Cierto? Cuando yo le digo, mira, es que tú eres mi hijo o tú eres hijo mío. Y en esta es cuando nos estamos refiriendo directamente, digamos, a la madre, ¿no? Entonces es cuando le dice, es que tu hijo es mío. Ahí se está refiriendo, digamos, en esta parte. Entonces, ¿es por qué? Porque aquí es, tu hijo es de un tercero, pero aquí es que, aquí es de posesivo, o sea, que se lo está afirmando, ¿no? Entonces, porque es él soy su padre, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros lo podemos encontrar. Ahora, aquí vemos, mi lleva acento cuando es pronombre personal y no lo lleva cuando es adjetivo posesivo. Entonces, es para mí, hijo. Si ven que aquí empezamos a mirar lo que es el tema de las comas, pero bueno, es para mí, hijo. Es para mi hijo, es diferente. Entonces, aquí es para mí, esto es posesivo. O sea, lleva acento cuando es pronombre y no lleva pues cuando es adjetivo posesivo. Entonces, o inclusive la nota musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Listo. Entonces ahí ya estamos hablando sobre eso. Entonces mi de do, re, mi, fa, sol, la, si no tiene tilde. Y cuando es para mi hijo. O sea, no, este regalo es para mi hijo. Es diferente a decir, este regalo es para mi hijo. O sea, este regalo es para mí, a decir, este es regalo para mi hijo. Entonces, ahí ya nosotros estamos viendo en esta parte. Entonces, acentuar ti lo que, pues, bueno, podemos decir ti, hijo, no. Ti no va a llevar nunca tilde. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Aquí sí va a llevar el acento cuando es un pronombre reflexivo, bueno, adverbio afirmativo. Y no lo lleva cuando es conjunción condicional, competitiva, nota musical. Bueno, si está enfermo, no lo dice y nadie lo nota. Dudoso. Si está enfermo, no lo dice y nadie lo nota. Entonces aquí es cuando yo quiero llevar en pronombre reflexivo, digamos, cuando es el tema de dudas.
cuando digamos está haciendo, digamos, cuando es afirmativo, digamos aquí para que no nos compliquemos con esto, y es que cuando es afirmativo el sí lleva tilde, sí está enfermo, sí está enfermo, si está enfermo, miren, miren que si está enfermo, no lo dice y nadie lo nota. Si está enfermo, no lo dice y nadie lo nota. ¿Sí ven cómo estoy utilizando diferente la acentuación? Aquí lo estoy poniendo es, si está enfermo, no lo dice y nadie lo nota. Entonces cuando usted ve una persona que se ve normal, pero vea, esta persona está enferma, ahí donde usted la ve, que se ve normal, esa es. Entonces sí está enfermo. Entonces cuando usted ya tiene la seguridad, ¿listo? Entonces aquí nos está afirmando de esta manera. Aquí pues lo está poniendo, generalmente sí es cuando lo pone de manera condicional y lo pone, digamos, de forma dudosa. A veces cuando decimos, si te portas bien, si te estás portando bien, cuando le decimos, si te estás portando bien, hijo, salimos al parque. Si te estás portando bien, iremos al parque. Son dos diferentes acentos en los cuales nosotros pues vamos a encontrar que efectivamente pues existe una combinación de los dos, o sea, en donde uno lo pone dudoso, lo pone como condicional y en el otro es afirmación. ¿Listo? Entonces esa es la gran diferencia entre uno y otro. Ahora, ese, aquel, pues son, digamos, pues con su femenino y plurales, cualquiera. Estos, digamos, plural, estos, o estas, si de femenino, ese, o esos, o esas, aquel, aquellos, aquellas, ¿cierto? Dependiendo también del contexto, sin decir aquellos y aquellas niñas y niños. O sea, suena totalmente raro. No es así. Entonces, aquellos niños o aquellos estudiantes llevan acento cuando son pronombres y no lo llevan cuando son adjetivos. Entonces, en este caso, digamos este caso, digamos esta clase, o sea, o estas clases, listo. O en cambio, cuando se refiere, digamos, a lo que es pronombres, es como decir este personaje. Entonces, cuando decimos este personaje, esta cualquiera, este recién aparecido, porque es un pronombre, o sea, nos estamos refiriendo a persona. O estos igualados, ahí lo está diciendo. En cambio, cuando dicen estas tortas, pues nos estamos refiriendo que en este caso pues son adjetivos. Ahora, tampoco se sentó el punto cardinal entonces me gusta este rojo, o sea, entonces esta blusa roja. Ahora, me gusta este rojo, tonalidad de rojo, entonces es el color, ¿no? Entonces se acentúa digamos, en ese sentido, porque este es de qué, de lo que es la blusa, la camisa, y estamos hablando ya pues del color. Es incorrecto acentuar esto, pues no podemos decir esto jersey, o sea, o esta o esta camisa. Entonces aquel con su femenino plural no lleva acento cuando es indefinido. Aquel que queda a revisar el examen, aquel que está junto a la ventana. O sea, así de que nos referimos a personas. Entonces, ¿quién es aquel? Entonces, ese aquel sí, pero no. Entonces, pues cuando se dice aquella tarde gris en la que te conocí, ¿no? En el balcón aquel, ¿cierto? Así como pues, lo dice uno de los cantantes de la extinguida Sonora Matancera, ¿no? Pues los antiguos. Entonces, el balcón aquel. Entonces, aquí nosotros lo vamos a encontrar allí. Ahora, acentos. Diacrítico, entonces, se llevan acento cuando son verbos, ¿no? Se llevan acento, pues, entonces, dar, ser, saber. Deme
un vaso. Sé bueno. No sé qué pasa. Entonces te lleva acento cuando pues es sustantivo y no cuando pues es pronombre, ¿no? Entonces esto lo podemos allí ver en ese sentido. Ahora, solo lleva acento cuando equivale a solamente y no lo lleva cuando es masculino de este solo. Entonces, ladra solo, o sea, digamos del perro y demás. Entonces aquí como entonces nosotros lo vamos eh, digamos, por ejemplo, ladra solo de noche. Digamos, está ubicando cuando pues dice, digamos, solamente en ciertas ocasiones, cuando es condicional. Digamos, cuando él dice, él trabaja solo cuando se lo piden. Él arregla, él arregla su cama solo cuando lo regañan. Él hace las tareas solo si lo vigilan. En cambio, cuando dice, no, él está ya solo, esa es la diferencia. Cuando dice, no, es que él anda solo, o él camina solo, él arregla solo. Entonces, es en esa manera. O sea, él arregla solo computadores, no teclados. Él solo, él solo programa, no formatea computadores. Entonces, esto es, yo solo hago mi tarea, no la de los demás. Entonces, es eso, porque es de únicos. O sea, allí cuando, recordemos esto, lleva tilde cuando entonces tenemos la referencia cuando dice solamente una vez, o sea, en ese que, o sea, él solo amó una vez, ¿sí? Fue eso exclusivamente, pero cuando dice solo es de esta, en este caso digamos de que es ladra solo, sola, tenemos que recordar, digamos, que no lleva tilde, es como cuando dice, hola Soledad, no me extraña tu presencia, teniendo en cuenta pues esta canción, ustedes lo pueden referenciar. Entonces, ese cuando dice que hola soledad, ese no lleva tilde. Pero, pero cuando dice solamente una vez, ahí sí lleva tilde. Pues solamente no lleva, sino que cuando hablamos de que solo arregla computadores, solo trabaja los domingos, solo trabaja de lunes a viernes, solo descansa los domingos. Ese solo de ocasión, que solamente una vez, ese lleva tilde. Pero cuando dice hola soledad, de que se encuentra solo, como en el mundo, sin nadie pues alrededor, ese de la relacionado a soledad, pues lo hago digamos de esta manera para que lo podamos asociar. ¿Listo? Ahora, sola pues nunca lleva acento, pues ya lo vimos, solo un solo libro, pues equivale pues al sentido, pues ya lo hemos visto también. Entonces, no, ¿qué cuánto? Uy, va a llevar dos, no, solo uno. Ese solo de unidad, digamos, cuantificable es sin tilde, ¿no? Entonces, eh, ahí lo veo. Aún lleva acento cuando equivale a todavía y no lo lleva cuando equivale incluso. Aún lloviendo, vine. Aún lloviendo, vino a verme. Entonces, mire, eh, ¿qué es lo que entonces nos va a decir? O sea, aún lloviendo. Entonces, aquí es cuando dice que todavía llovía cuando pues llegó la persona, ¿no? Aún lloviendo, aún lloviendo vino a verme. Entonces, a pesar de que llovía, vino igual. Entonces, este es con el tema de tiempo, ¿cierto? Digamos, y este pues tiene que ver con el tema que ya digamos la diferencia es que encontramos de que a pesar digamos que llovía pues vino como tal. Entonces este digamos está hablando digamos de acción como tal pues cuando dice todavía, ¿no? Entonces todavía aún digamos todavía llovía, entonces ahí ya tiene digamos ese tilde con el aún lloviendo vino a ver. Entonces aquí encontramos esta diferencia entre este. Ahora vamos a ver más lleva acento cuando es adverbio de cantidad, o sea,
y no lo lleva cuando equivale a pero. Entonces, lo siento, más no puedo. O sea, te piden hacer más, pero entonces dices, no, yo más no puedo. Lo intento, más no puedo. O sea, es cuando dicen que aunque lo haga, aunque lo trate de hacer, pero no puedo. Listo. Entonces, ese se nos va a diferenciar de esta manera. Ahora, o lleva acento cuando está entre dos números para evitar que se confunda con el cero. Con un cero. Uno o dos. ¿Cierto? Entonces ahí lleva tilde cuando es el tema de números. Entonces, digamos, cuando dice ¿cuántas va a llevar? ¿Dos o tres? Listo. ¿Cuántas cogió? ¿Cinco o seis? Listo. Bueno, en un texto, bueno, ahora aquí también pues se puede, digamos, elegir, digamos, aquí está malo el tema campo o playa, no. Esto digamos, aquí la O no lleva, esto es solamente entre números, aunque, pues, por ejemplo, aquí esto es el O, aquí lo voy a, espérate, esto lo voy a diferenciar, miren, ¿sí? Este es el O y este es el cero. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasaba? Le pasa a muchas personas. Y es que a veces escriben, por ejemplo, escriben pero. De esto pasaba. Perdón. De esta manera lo escribían. Entonces por eso se hizo la diferenciación entre uno y otro. Porque a veces pasaba eso. Antiguamente pasaba esto. Que escribían pero y era así con un cero. Entonces, por ende, digamos, también se diferenció esa parte. ¿Listo? Bueno. Aquí vamos a seguir pues observando lo que son estas normas. Vamos a ver entonces aquí la última. Ahora, se usa letra mayúscula pues en los siguientes casos. Bueno, aquí ya empezamos a cambiar lo que es el tema de mayúsculas y minúsculas. Voy en este momento, voy a pasarles, permítanme un momento, ya les voy a pasar lo que es entonces, lo que es ¿qué? Lo que es pues el enlace de envío de tarea. Para mí es un placer pues haberles dado pues toda la sesión del día de hoy. Ya vamos digamos así avanzando ya con lo que vimos del verbo y demás. Vamos a ver lo que son las mayúsculas. Vamos a estar mirando pues también lo que es el tema de minúsculas, que también es importante el día martes. Recuerden que el lunes, por ser festivo, pues no tenemos formación. Entonces nos vemos el día martes. Entonces el día martes nos vemos a las 9:30 de la mañana para ver lo que son mayúsculas, minúsculas. Vamos a estar viendo allí ya lo que es la composición pues finalmente de la oración. Y con eso entonces empezamos a hacer ya la composición de textos para que empecemos a trabajar al respecto. Ya de hoy en 8 estaremos pues trabajando lo que es el tema de composición de textos para la última semana. ¿Listo? Muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Espero que pues haya sido de utilidad todo esto. Igual yo ya también, o sea, yo estoy aquí ubicando el tema de material pues adecuado para que pues podérselos pasar. Todo esto lo voy a hacer. Recomendación especial: las personas que no se hayan inscrito que no tengan perfil en Senasofía, y en especial las que se conectan ahorita, si no tienen perfil en Senasofía, por favor hay que tenerlo, o sea, así como tienen perfil en Facebook, en redes sociales. Y para mí es un placer. Muchísimas gracias y entonces feliz resto de semana y nos estaremos viendo Dios mediante el día martes 19 de octubre, ¿no? Porque el 18 es festivo. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. ¿Listo? Gracias. Muchísimas gracias.